Vamos a hablar ahora de un tipo de estructura de datos derivado. Se llama derivado porque está basado en un tipo de estructura de datos un poco más genérico, que son los árboles. Así que en otra manera de decirlo es que vamos a ver un caso particular de árbol, que es una estructura de datos muy útil, muy poderosa, que se utiliza en muchos escenarios. Estamos hablando de montículos. En inglés, heaps. Primero que nada, los heaps, los montículos, son árboles. Pero no son cualquier tipo de árbol. Estrictamente tienen que ser árboles binarios. Un árbol binario es un árbol donde todo nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Entonces vamos a preparar un espacio de árbol, vamos a decir este árbol binario de aquí. Y con este árbol binario vamos a mencionar las otras características que cumple un montículo. Un montículo tiene asignado posiciones para sus nodos. Y estas posiciones siguen un conjunto de reglas. La raíz siempre será la posición 1. Para continuar la numeración de las posiciones, se procede de arriba hacia abajo, es decir, de un padre a sus hijos, al nivel inferior, y de izquierda a derecha. Como solo hay 2 hijos, entonces nos pasamos al nivel de abajo y empezamos por el hijo de más a la izquierda hasta llegar al hijo de más a la derecha de ese nivel. Por ejemplo acá. Entonces la raíz es el número 1. Bajo y su hijo izquierdo sería el número 2 y el hijo derecho de la raíz sería el número 3. Bajo al siguiente nivel y empiezo en la izquierda. El hijo izquierdo del nodo 2 sería el nodo 4 y su hijo derecho sería el nodo 5. Pero no bajo el siguiente nivel todavía porque me quedan nodos en este nivel. Continúo hacia la derecha. El hijo izquierdo de 3 sería el número 6 y el hijo derecho del nodo 3 sería el número 7. Hoy sí terminé de numerar este nivel, puedo bajar al siguiente y comienzo desde más a la izquierda. El hijo izquierdo del nodo 4 será el nodo 8. El hijo derecho del nodo 4 será el nodo 9. Y el hijo izquierdo del nodo 5 es el nodo 10. Estos son los nodos y sus posiciones definidas, colocadas de acuerdo a las reglas comentadas. Lo siguiente es mencionar que hay 2 tipos de montículos. Están los montículos mínimos y los montículos máximos, que vamos a referir por sus nombres en inglés porque es un poco más práctico. Los min heaps y los max heaps. En un min heap se tiene que cumplir la siguiente regla. El dato que esté en un nodo tiene que ser estrictamente menor o igual que los datos que contienen sus hijos. Y esto debe cumplirse en todos los nodos del montículo, exceptuando, por supuesto, las hojas. Complementariamente, un montículo de máximos o un max heap es un montículo donde el dato que tiene un nodo tiene que ser estrictamente mayor o igual que los datos que están en sus hijos. E igual, eso debe cumplirse para todos los nodos del árbol, exceptuando las hojas. Llenemos este árbol. Vamos a hacer un max heap. Coloquemos un 16 en la raíz. Si la raíz es un 16 y esto es un max heap, sus hijos tienen que tener estrictamente valores menores o iguales a 16. Para el ejemplo, vamos a decir que el hijo izquierdo es un 14 y que el hijo derecho es un 10. Ahora el patrón debe repetirse. Si el nodo 2 tiene un 14, sus hijos deben tener valores menores o iguales a 14. Vamos a decir que el nodo 4 tiene un 8 y que el nodo 5 tiene un 7. Y así sucesivamente. Terminemos de llenar el árbol. 8 tiene como hijos a 2 y 4, ambos menores que 8. 7 solo tiene un hijo y va a tener un 1, que es menor que 7. Y 10 va a tener como hijos un 9 y un 3, ambos valores menores que 10. Entonces, esto es un max heap, un árbol binario donde los nodos están numerados con posiciones y por ser max, cada nodo tiene un dato que es mayor o igual que los datos de sus hijos. Observando un poco más, podemos notar un patrón interesante con los índices del padre y los de sus hijos. Vemos que, empezamos desde arriba, vemos que el nodo raíz, el nodo 1,
Su hijo izquierdo es el nodo 2, su hijo derecho es el nodo 3. Si vemos el nodo 2, sus hijos, el hijo izquierdo es el 4 y su hijo derecho es el 7. Aquí podemos inferir una fórmula. Si yo tengo un nodo que tiene la posición I, su hijo izquierdo será la posición 2i y su hijo derecho será la posición 2i más 1. Esta relación es extremadamente importante para la manipulación de un montículo. Lo último que hay que mencionar es algo extremadamente interesante e importante. Aunque la definición de un montículo es como árbol y estrictamente hablando está definido como un árbol, en muchas implementaciones informáticas no es necesario implementarlo como árbol. Porque hay una gran casualidad aquí. Por cómo está estructurado, por las reglas de numeración de las posiciones y aprovechando la relación entre los índices del padre y los índices de sus hijos, un montículo puede resumirse fácilmente como un arreglo estático. Y como todos ya saben, un arreglo estático es algo muy fácil de utilizar. Entonces, por ejemplo, este montículo, que por definición es un árbol, y estrictamente hablando siempre lo será, se puede representar como este arreglo. Si numeramos las posiciones del arreglo, como siempre lo hemos hecho, de izquierda a derecha, podemos observar que en cada casilla está el dato que precisamente corresponde a esa misma posición en el montículo. El 16 está en la casilla 1 y en el montículo el 16 es el nodo 1. El 9 está en la casilla 6 y en el montículo es el nodo 6. El 10 está en la casilla 3 y en el montículo es el nodo 3, etcétera, etcétera. Y podemos ver que el patrón entre los índices se mantiene. Si yo me ubico en la casilla 4 que tiene un 8 y quisiera saber en qué casilla está su hijo izquierdo, entonces aplico la fórmula 2i, 4 por 2, 8. Busco la celda 8 y veo que ahí está un 2 y yo puedo saber que ese dato es el hijo izquierdo del 8. Y si vemos el montículo, efectivamente el nodo que contiene el 2 es el hijo izquierdo del nodo que contiene el 8. Es decir, el nodo de índice 8 es el hijo izquierdo del nodo de índice 4, que en el arreglo es que el dato de la casilla 8 es el hijo izquierdo del dato de la casilla 4. Esta equivalencia entre árbol y arreglo estático para montículos es que facilita mucho la implementación y que provoca tener una estructura de datos extremadamente poderosa representada en código con una estructura de datos extremadamente fácil. Y esto culmina en algoritmos muy eficientes.